Hola, en este video vamos a continuar con el desarrollo de nuestro curso de cómo crear aplicaciones para Android utilizando el lenguaje de programación de Java. Y estamos utilizando enlaces de datos y vamos a almacenar la información de esta aplicación que nosotros estamos desarrollando en la plataforma de Firebase. Ahora, en este momento nosotros estamos creando los procedimientos para poder obtener los datos de los campos de texto que nosotros tengamos en la interfaz de usuario. Como en este caso tenemos la siguiente interfaz donde tenemos el siguiente edit text, donde estamos desarrollando ese procedimiento para poder obtener la información de estos campos de texto utilizando enlaces de datos. Y en este momento estamos creando la siguiente clase que contiene el siguiente método, que será un adaptador que vamos a utilizar como evento para poder obtener la información de ese campo de texto, donde este método recibe como parámetro un objeto de la clase editText que va a contener toda la información de ese campo de texto, y también recibe como parámetro un objeto de la siguiente clase que nosotros hemos creado. Y justamente hemos creado un objeto de la siguiente clase, que es una clase genérica que recibe las siguientes clases, datos de la siguiente clase y un dato de la siguiente clase que será un adaptador que va a contener unos eventos que vamos a crear. Ahora, a este objeto nosotros le estamos asignando el siguiente procedimiento, donde vamos a convertir una información que vamos a obtener del siguiente objeto que contiene toda la información del campo de texto. Pero aquí lo que estamos haciendo con este método es obtener la ID del evento de ese campo de texto o de ese edit text, porque nosotros al evento de nuestro campo de texto le vamos a proporcionar una ID utilizando el siguiente elemento. Pero este procedimiento de generarle la ID más adelante lo vamos a realizar. Pero aquí solo estamos obteniendo con el método getTag la ID del evento que viene por el siguiente objeto. Y lo convertimos en un dato de la siguiente clase para almacenarlo en el siguiente objeto. Ahora tenemos que pasar a la siguiente clase y generar esos métodos que serán unos eventos. A esta clase le vamos a implementar la siguiente interface que nos va a proporcionar unos métodos. Tenemos que implementar esos métodos. Vamos a seleccionar la primera opción. Hay que seleccionar los tres métodos. Ok. Pueden observar que hemos sobrescrito los siguientes métodos que nos proporciona la siguiente interface. Ahora continuemos con la siguiente clase y vamos a crear una condición donde vamos a verificar si el objeto es igual a null o si este objeto, utilizando la siguiente propiedad, vamos a obtener el primer elemento que esté en el siguiente objeto, que le pertenece a la siguiente clase, porque es la primera clase que le estamos pasando a la siguiente clase. Y la segunda clase es la siguiente clase, nuestro adaptador. Vamos a obtener el dato que le corresponde a la siguiente clase y lo vamos a comparar si es distinto al siguiente dato, que este dato le pertenece a la misma clase, y todo será de acuerdo al dato que nosotros le pasemos como parámetro al siguiente método, y lo vamos a comparar con el mismo dato que vamos a obtener del siguiente objeto pero de la siguiente clase. Si estas comparaciones me devuelven un valor verdadero, hacemos lo siguiente. Vamos a crear otra condición y vamos a comparar el objeto si es distinto a null. Si es distinto a null es porque contiene datos, y vamos a crear el siguiente procedimiento, y lo que queremos será colocar el parámetro view de nuestro editText y vamos a llamar al siguiente método para poder remover un evento, y el evento que vamos a remover será dependiendo al dato que nos proporcione el siguiente objeto y a la propiedad segundo, ya que lo que queremos será obtener el segundo dato que nos proporciona el siguiente objeto. Y a esta clase nosotros le estamos pasando como segunda clase la siguiente clase. Esto significa que nosotros lo que haremos será eliminar uno de los eventos de esta clase utilizando el siguiente método. Porque recuerden que justamente aquí tenemos la siguiente información de nuestro edit text, porque estamos obteniendo la información del siguiente objeto dependiendo a la ID que estamos obteniendo utilizando el siguiente método. Eliminamos el evento que será uno de estos eventos que nosotros le estamos proporcionando a la siguiente clase. Claro, todo será de acuerdo a estas condiciones. Ahora, fuera de esta condición, vamos a colocar un objeto de la siguiente clase y le vamos a asignar la instancia de la siguiente clase, donde lo que haremos justamente aquí es generar o crear un nuevo evento. Claro, si este objeto
de la clase editText contiene información es porque estamos obteniendo la información de un campo de texto o de un editText y estamos obteniendo sus eventos, y lo que haremos primero será remover ese evento para nuevamente generar un nuevo evento y proporcionarle ese evento a esa TextView. Luego de los paréntesis vamos a colocar llaves, y esta clase contiene unos métodos y vamos a invocar a un método, al siguiente método, y le vamos a proporcionar los siguientes parámetros. O sea que cuando nosotros realicemos cambio en nuestro campo de texto o ingresemos datos en nuestro editText, se va a generar el siguiente evento que justamente tenemos en la siguiente clase, que es el siguiente método. Si ejecutamos este método, haremos lo siguiente. Vamos a colocar el siguiente parámetro, que es de la siguiente clase que nosotros acabamos de crear. Le vamos a llamar al método setValue. Aquí vamos a utilizar el siguiente método que vamos a utilizar para poder asignarle datos a nuestro campo de texto. Si pasamos a la siguiente clase, pueden observar que nosotros tenemos el método setValue, ya lo estamos llamando justamente en la siguiente clase, y le vamos a proporcionar un dato de tipo string utilizando el siguiente parámetro de la siguiente interface, y el dato que contenga este parámetro lo convertimos en un dato de tipo string, que prácticamente este parámetro va a contener los caracteres que nosotros estemos ingresando en nuestro campo de texto, y así se lo vamos a proporcionar al siguiente método para poder proporcionarle esta información al campo de texto. Ahora, fuera de este procedimiento, vamos a colocar el siguiente parámetro de la clase editText y vamos a llamar al siguiente método. Con este método sí le vamos a proporcionar una ID a la información que venga por el siguiente parámetro, que será la información de nuestro editText. Vamos a llamar al siguiente elemento para poder proporcionarle esa ID, y vamos a proporcionarle la siguiente instancia de la siguiente clase para poder proporcionarle la siguiente información. Como esta clase recibe dos clases, la clase que nosotros desarrollamos, que contiene la siguiente información, y el siguiente adaptador, y justamente aquí como parámetro le estamos pasando el siguiente objeto que contiene la siguiente información, y le estamos pasando el siguiente objeto que contiene todo el evento. Ahora nuevamente con el mismo objeto vamos a llamar al siguiente método para poder agregar un evento, y le vamos a agregar el siguiente evento que está justamente en el siguiente objeto, que contiene toda la siguiente información. De esta forma nosotros le estamos proporcionando un nuevo evento al editText que venga por el siguiente objeto. Ahora, fuera de estas llaves o de la condición, vamos a crear una variable de tipo string, le vamos a asignar el siguiente objeto, y con el método getValue vamos a obtener la información. Tal como les mencioné anteriormente, con el siguiente método es como vamos a obtener la información de nuestros campos de texto, y el dato que nos proporcione el siguiente método lo vamos a almacenar en la siguiente variable, que es la información que nosotros le proporcionamos utilizando el método setValue, y el método getValue retorna esa información. Ahora vamos a crear una condición donde voy a utilizar el operador de negación. Voy a colocar el siguiente objeto para poder obtener la información del editText. Voy a llamar al método getText para poder obtener la información de ese campo de texto. Voy a convertirlo en un dato de tipo string. Voy a llamar al método igual para poder comparar el dato que estamos obteniendo utilizando la siguiente variable. Y vamos a comparar el dato que esté almacenado en la siguiente variable. Si estos datos no son iguales, porque estamos utilizando el operador de negación. Porque si fueran iguales estos datos, este método me retornaría un valor verdadero, pero con el operador de negación negamos ese resultado y es como si fuera un valor falso. Pero si los datos no fueran iguales, este método me retornaría un valor falso, pero el operador de negación negaría ese resultado y es como si fuera un valor verdadero. Y vamos a crear el siguiente procedimiento donde vamos a proporcionarle
al objeto view utilizando el método setDate. Esto significa que a nuestro campo de texto vamos a proporcionarle el dato que esté almacenado en la siguiente variable. Utilizando el método setDate es como nosotros le proporcionamos también datos a nuestros campos de texto o a los editText. Claro, si esta condición me retorna un valor verdadero utilizando el operador de negación. Si el dato que estamos obteniendo de nuestro campo de texto utilizando el método get no es igual al dato que está en la variable de tipo string, bien, a nuestro campo de texto que venga por el siguiente objeto, le asignamos o le proporcionamos la información que esté en la variable newValue. Y de esta forma nosotros ya tenemos el siguiente adaptador o la siguiente clase que vamos a utilizar para poder vincularlos a todos los campos de texto que nosotros tengamos en la interfaz de nuestra aplicación. Pero bien amigos, hasta aquí vamos a dejar este video. En el siguiente video vamos a continuar con el desarrollo de nuestro curso de cómo crear aplicaciones para Android utilizando el lenguaje de programación de Java. Espero que este video les haya gustado y nos vemos hasta el siguiente video y que Dios les bendiga.